Hola, buenas tardes. Soy Paola. Hoy vamos a ver la definición de empresa y su clasificación. Yo soy Paola Rodríguez y esta es la materia de teoría de la. Primero vamos a ver la definición de la empresa según de diversos autores. Podemos encontrar muchas definiciones según autores reconocidos. Y el primero es Ricardo Romero, autor del libro de marketing que define a la empresa como el organismo formado por personas, bienes materiales, aspirantes y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela. Esto quiere decir que todos formamos de cierta manera parte de una empresa. Tenemos ahora la definición de Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro Prácticas de la gestión empresarial. Definen a la empresa como una identidad que definen a la empresa como una entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporcionan bienes o servicios a cambio de un precio que le permite reposicionar los recursos empleados y la consecución de objetivos determinados. Para Simón Andrade, el autor del libro Diccionario de la Economía, la empresa es aquella entidad formada por una capital social y que parte del propio trabajo de su promotor. Puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales, comerciales o la presentación de servicios. Y el diccionario de marketing define a la empresa como una unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es satisfacer las necesidades de la sociedad. Y el diccionario de la Academia Española, que define en sus definiciones, menciona a la empresa que es una unidad de organización dedicada a las actividades industriales, comerciales o prestación de servicios con fines lucrativos. De esta manera, pues todos formamos parte de una empresa. Ahorita vamos a ver los elementos que componen la estructura básica de lo que es una empresa, la entidad. Es decir, que una empresa es una colectividad considerada como unidad, por ejemplo, una corporación, compañía, institución, etcétera, tomada como persona jurídica, y un ente individual conformada por una sola persona o por lo general el propietario. Entonces, aunque seamos un solo emprendedor, de cierta manera somos la empresa como tal. Elementos humanos se refiere a que toda la empresa está conformada por personas que trabajan y o realizan inversiones para su desarrollo. Cual sea tu actividad en la empresa, nosotros aportamos para que para que esa empresa se desarrolle. Y dice aspiraciones son las pretensiones o deseos por lograr algo que tienen las personas que conforman la empresa. Realizaciones se entiende como la satisfacción que sienten los miembros de la empresa cuando logran cumplir todo aquello que aspiraban. O sea que si tienen sus metas de venta o sus metas para que eh, ellos puedan, digamos que a lo mejor ganar más o hacer más, de esta manera ellos son premiados. Los bienes materiales son las cosas materiales que posee la empresa, ya sea los edificios, los muebles, donde se colocan los productos, si es que venden productos, o si tienen servicios, pues todo aquello que ocupan para ofrecer sus servicios. Capacidad técnica es el conjunto de conocimientos y habilidades que poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo. O sea que cada miembro de la empresa tiene alguna habilidad. No todos podemos suplir a todos, ¿no? El intendente no puede suplir al doctor. Cada quien tiene sus roles en las empresas.
Capacidad financiera. Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa para realizar pagos, inversiones a corto, mediano o largo plazo para su desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de operaciones, por citar algunas. O sea que como empresas, así sea la papelería de la esquina, debemos de saber si somos capaces de reinvertir, invertir y de tener la ganancia para los propios dueños o si tenemos empleados para pagarle a los empleados. La siguiente dice producción, transformación y prestación de servicios. Se refiere a que la empresa puede realizar uno o más de las siguientes actividades. 1. Fabricar, elaborar o crear cosas o servicios con valor económico. 2. Transformar o cambiar, por ejemplo, una materia prima en un producto predeterminado. Y prestar el servicio. Por ejemplo, la señora de las tortillas, ellas ellas manejan una materia prima que es el maíz. Ellas lo cocen y hacen su nixtamal. De su nixtamal lo muelen y hacen la masa. Algunas personas van y compran la masa para ellas mismas hacer su comida o sus mismas tortillas o lo que se les antoje. Pero también lo transforman en las tortillas que nosotros utilizamos para comer. O algunas señoras también venden ya no sé, gorditas o quesadillas, ya son del producto final. La siguiente es satisfacción de necesidades y deseos. La necesidad humana es el estado en el que se siente la privación de algunos factores básicos: alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido de pertenencia y estimación. En cambio, los deseos se consideran en anhelar los satisfactores específicos para las necesidades profundas. Por ejemplo, una hamburguesa de McDonald's para satisfacer la necesidad del alimento. Entonces, son muy diferentes la necesidad y el deseo. Por ejemplo, una necesidad pues es unos zapatos, pero un deseo son unos zapatos de marca o unos zapatos que valen más de lo que a lo mejor un zapato promedio o un tenis promedio puede valer. Ahora veremos la clasificación de las empresas en México. Empezaremos a definir qué es una empresa. Como lo vimos anteriormente, una empresa es un grupo social que a través de capital, trabajo y administración produce bienes, distribución de bienes o servicios con fines lucrativos y no tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. En el mundo de los negocios se debe de ver a la empresa como un sistema, es decir, para comprender las partes que se integran de una empresa se debe de comprender todo. Para comprender todo es necesario comprender las partes y por lo tanto debemos de buscar el equilibrio de las partes y de todo para que funcione como un ente en todas sus operaciones internas y externas. Los avances tecnológicos y económicos han originado la existencia de una gran variedad de empresas. Por lo tanto, en nuestro país se ha creado una clasificación de ellas que corresponda a las exigencias del mundo empresarial y se presentan a continuación. Entonces, cada tipo de empresa corresponde a alguna necesidad o algún factor que, por ejemplo, de acuerdo a la actividad o giro se pueden clasificar en empresas industriales. Son aquellas empresas cuya actividad primordial es la producción de bienes mediante la transformación y o extracción de materias primas, y las cuales a su vez se subclasifican. O sea que de las empresas industriales hay una subclasificación que se llama, que son empresas extractivas, se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sean renovables o no renovables, entendiéndose por recursos naturales a todas las cosas de la naturaleza que son indispensables para la subsistencia del hombre. Por ejemplo, el petróleo que lo extraen de la tierra para que produzcan miles de cosas, ¿no? Plásticos, la gasolina y todas esas cosas, pues desgraciadamente no deberían de ser necesarias, pero por ejemplo el combustible es sumamente necesario. Pero aún así los plásticos deberíamos de tratar de reducirlos para que dejemos de contaminar y de explotar los subsuelos. Pero pues todas esas empresas se dedican a eso.
Después seguimos con las empresas manufactureras. Su actividad principal es transformar las materias primas en productos terminados y pueden ser de dos formas. La primera son empresas que producen bienes de consumo final y la segunda son las empresas que producen bienes de producción y que luego se transforman en un producto final. Es como el ejemplo de las tortillas. Algunas señoras se dedican a vender solamente el nixtamal o la masa. Algunas señoras se dedican a moler y algunas otras personas se dedican a hacer con las tortillas o con la masa el producto final, que es al final pues comer o satisfacer una necesidad. Empresas, este, pues hay empresas que se dedican, pues por ejemplo, a ayudar a los niños o dan asesorías legales sin, sin el fin lucrativo que es ganar dinero, pero son muy pocas realmente. La mayoría sí se dedica a que tienen fines lucrativos. Y la siguiente es a su origen de capital. Se clasifican en empresas públicas. Este tipo de empresa es el capital que pertenece al Estado y generalmente su finalidad es satisfacer la necesidad de carácter social. Como por ejemplo el Banco del Bienestar, ¿no? Al final pues del gobierno. La 2, empresas privadas. Este tipo de empresas, el capital es propiedad de inversionistas privados y su finalidad es de emitente lucrativo. La mayoría pues son de esas, ¿no? Telmex o así, que se dedican a crían inversionistas y que todo lo que ganan pues es probablemente para ellos. Y de acuerdo a la magnitud de la empresa se utilizan diversos criterios para su clasificación, grande, pequeña o mediana. Y estos son: 1. El criterio financiero. El tamaño de la empresa se determina con el monto de su capital. No es lo mismo una tiendita de la esquina que puede empezar con 10,000 pesos a una empresa que llega al país que puede invertir millones de, a lo mejor ya no pesos, sino dólares. La segunda es criterios del personal ocupado. Una empresa pequeña es aquella que elabora con menos de 250 empleados. Una mediana es aquella que tiene entre 250 y 1,000 trabajadores. Y una grande es aquella que se compone de más de 1,000 empleados. Y la tercera es el criterio de producción. Se clasifican por el grado de maquinización o sistematización que existe en el proceso de producción. O sea que no es lo mismo la señora que recolecta sus limones y vende una cajita de limón a los invernaderos que tienen muchas matas de limones y pueden vender kilos y kilos y toneladas de limón. Y el criterio 4 es de venta. Se determina el tamaño de la empresa en relación con el mercado de empresas del mercado de la empresa abastece y con el momento de sus ventas. O sea que no es lo mismo lo que vende la verdulería de la esquina a lo que venden los señores que venden en la central de abasto. Obviamente ahí se ve totalmente la diferencia. El 5, criterio nacional financiera. Para esta institución, una empresa grande es más importante dentro del grupo correspondiente a su mismo giro. La empresa chica es de menor importancia dentro de su ramo. Y a medida que ella en la existencia existe una interpolación entre la grande y la pequeña. Los criterios anteriores mencionados no son los únicos para determinar el tamaño de la empresa, pero sí son las más usables que se utilizan en el campo empresarial. Se pueden utilizar otros parámetros para su clasificación, como por ejemplo el criterio económico, el criterio de constitución legal. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.